Muy buenas tardes, hermanas en Cristo, nuestro hermano mayor. Vamos a dar inicio al tema de este fin de semana con el deseo de que vayamos conociendo un poco más a Dios a través de su palabra, que repito es la carta de amor a los hombres y que nos la deja para eso, para leerla. Pero voy a empezar por leerles el siguiente tema que vamos a ver es la confirmación, pero para que entendamos un poquito, recordemos un poquito el tema pasado del bautismo, vamos a ver algunos conceptos o principios de esa lección pasada. Hay que notar que el uso del agua como signo de purificación interior es muy común en las religiones antiguas. Cuando Jesucristo empezó su vida pública, el bautismo de Juan estaba en auge por medio de su bautismo. Estamos hablando de Juan Bautista. El mismo Cristo lo recibió y hasta lo administró al principio de su ministerio. Esto quiere decir, antes de enviar sobre los apóstoles el Espíritu Santo y la orden de extender el Evangelio. Lo podemos ver, como ya lo vimos, en Juan 3, 22 y 26 y el 4, 1 a 4. San Pedro compara el agua del bautismo con el diluvio en 1 de Pedro 2, 9 y San Pablo al paso del Mar Rojo en 1 de Corintios 10, capítulo 10, versos del 1 al 2. El simbolismo del agua ayuda a comprender los efectos del bautismo. El bautismo nos une a Cristo como un injerto al árbol, haciéndonos participar de su muerte y resurrección. El bautismo nos constituye a los hombres templos vivos del Espíritu Santo. El bautismo nos hace hombres nuevos en nuestra manera de sentir y de actuar. Nuestra novedad esencialmente consiste en la presencia activa del Espíritu Santo. 1 de Pedro 2, 9. El bautismo nos une a Cristo como un injerto, ya dijimos. Entonces, si únicamente nos une a Cristo, lógicamente nos hace también partícipes de su sacerdocio. Esta misma unión con Cristo nos une con todos los demás bautizados por estar a su vez unidos a Él. Esta unión entre nosotros, los bautizados, nos hace miembros del cuerpo místico de Cristo y por lo tanto templos vivos del Espíritu Santo. Esta fórmula del bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo existe desde que Cristo envió a los apóstoles a cumplir sus mandatos, pero ya
la Iglesia la adoptó desde un principio, sin embargo, poco a poco fue la Iglesia acostumbrándose más a ella. La Iglesia de Cristo, como la ordena, y así aparece en el año, ya aparece oficialmente desde el año 90 a 100 en el libro de la Didaqué o Didaque, tal como aparece ahora. Yo los bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, diciendo su nombre y derramando el agua sobre su cabeza. Este libro de la Didaqué aparece ya en esos años del 90 al 100 como el libro por el que se guiaba la Iglesia Católica desde esos tiempos, como lo hacemos ahora con la Biblia o con el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora vamos a iniciar con el sacramento de la confirmación. Es muy poco lo que vamos a ver sobre este sacramento. ¿Por qué? Pues porque ya la mayoría de ustedes han sido confirmados y han recibido una plática previa al sacramento. Dice primero, los bautizados, algunos ejemplos de la confirmación ya desde el inicio de los tiempos. Dice, algunos bautizados por Felipe en Samaria. Recordemos que ya en cuanto los apóstoles empezaron a predicar la fe en Cristo, la nueva, pues empezaron a ser perseguidos por los escribas, los miembros del Senado y los fariseos. Entonces algunos tuvieron que ir disgregándose por el mundo de aquel tiempo, temerosos de perder la vida y no cumplir con la misión. Felipe, uno de ellos, nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, versos del 5 al 6, nos dice que llegó a Samaria y empezó a predicar la buena nueva en nombre de nuestro Señor Jesucristo, y como tal, pues fue escuchado por muchos que fueron poco a poco aceptando la predicación de Felipe y uniéndose al grupo cada vez más y siendo bautizados. El libro nos dice que en aquellos días se le unieron más de 3,000 discípulos que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. En segundo caso es cuando el resto de los apóstoles estaban reunidos en Jerusalén y supieron la aceptación que había tenido o que estaba teniendo la predicación de Esteban y de otros discípulos de él que fueron surgiendo, pues
decidieron en unión conciliar mandar a Santiago y a Juan, su hermano, para que oraran por aquellos convertidos y bautizados en nombre de Jesucristo, les impusieran las manos y derramaran sobre ellos el crisma. El crisma, que es el signo de la confirmación. Al imponerles las manos y ungirlos así, quedaba dado, según ellos, por completo el sacramento del bautismo, que en ese tiempo se daba en una sola parte. Ahora ven la necesidad, por la extensión del Evangelio, de hacerlo en dos partes para que los recién conversos fueran recibiendo el Evangelio y una vez adoptándolo y viviendo conforme a él, pues confirmarlos en la fe, aunque pues muchos hermanos de otros credos no estén de acuerdo y digan que desde el bautismo Cristo no recibió ninguna confirmación. Pero recordemos que Cristo había sido bautizado como todo judío desde que cumplían los 12 años y le hacían la circuncisión como signo de pertenecientes al pueblo de Dios. Esto era lo que ellos, cuando ellos les imponían un nombre. Por eso vamos a ver en adelante cómo Cristo mismo fue confirmado por el Espíritu Santo el día que acudió a Juan Bautista en el río Jordán, y cómo después de ser sumergido en el agua, como todos los que acudían a Juan el Bautista cuando el bautismo suyo estaba en su apogeo, acudió también Jesús como ejemplo de obediencia a las leyes judías, y como sin tener el que ser bautizado, pues recordemos que este bautismo no era para el perdón de los pecados. Entonces, después de este acontecimiento, como al salir del agua, dice, desciendes desde el cielo una paloma que se posa sobre él en el momento, como signo de la venida del Espíritu Santo, en el momento que se abre el cielo y se oye una voz que es la voz del Padre que dice, este es mi Hijo muy amado, yo lo he engendrado hoy, por consiguiente, escúchenlo. Esto lo vemos y es narrado en varias ocasiones en el Nuevo Testamento. Por tanto, primero se declara como marcado con el sello del Padre
en Hechos de los Apóstoles 1:22. Aquí San Lucas nos dice bien claro que al igual que Cristo hemos sido marcados con el mismo sello, o sea que significa propiedad de los hijos de Dios. Segundo, nos une más firmemente a Cristo para defender la fe. Este sacramento es el que nos consagra ya en estos tiempos que exige la Iglesia sean confirmados después de la penitencia y de la comunión como signo de que ya son conscientes para cumplir con la encomienda de ungidos por Él. Tercero, aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo, la fe, la esperanza, la caridad, etc. Cuarto, nos da una fuerza especial del Espíritu Santo para defender la fe en nombre de Cristo y para no sentir vergüenza jamás de llevar la cruz de Cristo. Nos da la fuerza, dice. Recordemos cómo con esto nos hace soldados de Cristo, y un soldado defiende la fe de quienes lo envían a cumplir una orden con tanto ardor que hasta llegan a perder la vida en ello. Recuerdo que en uno de tantos cursillos en que participé, en uno de esos retiros, recibió por primera vez, participó un recién convertido capitán del ejército, militar retirado, que fue secretario de la Defensa del Estado aquí en tiempos del gobierno de Torres Manso, y él nos platicaba con lágrimas en los ojos que él, en el afán de cumplir con el deber que les inculcaban sus superiores, cometió muchas barbaridades de las cuales se arrepentía y que sentía que nunca jamás iba a poder ser el mismo que era antes, y se convirtió en un apóstol en este movimiento y después fuera. Recuerden que al recibir el Espíritu Santo somos templos vivos, por consiguiente apóstoles obligados a extender el reino. Hasta aquí esta breve plática sobre la confirmación, porque repito, muchos, la mayoría ya hemos recibido este sacramento y estamos conscientes de la fuerza que imprime en nosotros para recibir la fe, y la mayoría de los que han recibido este sacramento en edad ya más adulta, en la juventud, pues se convierten en verdaderos mensajeros de la fe en sus ambientes. Con esto vemos una parte primera. Es muy breve,
lo que sigue y la próxima semana, si Dios y ustedes me lo permiten, les recomiendo que si les gusta irse preparando así poco a poco, le den un like y un manita de oración. Compártanlo y suscríbanse para que ya no tenga yo que mandárselos después. Soy su hermano en Cristo, Pepo, o Pepe, como me llaman en mi movimiento, y reciban de parte de Cristo por mi medio una bendición. Hasta luego. Nos veremos la próxima, el mismo día y sobre lo mismo.